and it was somewhere then. Don't look at me. Nos adentramos en el Polo Norte, una de las zonas más salvajes del planeta. Un lugar cuya extensa flora y fauna se desarrollan sobre paisajes de extensos bosques helados y escarpados. El lugar perfecto para realizar diversas actividades, desde simples caminatas hasta montar en motos de nieve o desplazarnos en trineo como hacían sus pueblos indígenas, donde además podremos conectar con la naturaleza y disfrutar de limpios cielos donde las auroras boreales danzan libremente entre las destellantes estrellas. Esto es Pasaporte sin límite, Rovaniemi. Hemos disfrutado mucho por la ciudad de Helsinki. Ahora ya estamos aquí en el aeropuerto para coger un avión e irnos al siguiente destino, que es Rovaniemi, el pueblo de Papá Noel. Bueno, después de un vuelo de apenas 1 hora y cuarto aproximadamente, porque después fueron otros 20 minutos de descongelar el avión, ya estamos aquí en Rovaniemi. Así que nada, acabamos de recoger la maleta, que además es muy cómodo todo esto, porque estos aeropuertos la verdad es que son súper rápidos, todo el manejo, el funcionamiento y eso. Y nada, lo que hemos visto es que está nevando a lo bestia afuera, así que ahora vamos a ir ya al hotel y vamos a llevaros a un sitio que os va a encantar y que conoceréis por muchísimas películas de Navidad. Así que vamos para allá. Y tras 20 minutos en coche desde el aeropuerto ya estamos aquí en Rovaniemi, que es el pueblo de Papá Noel, como ya os dijimos. Ahora acabamos de llegar aquí y vamos a conocer un poquito pues todo el centro del pueblo y un poco además también con la decoración navideña y eso. Y bueno, creemos que por lo que hemos estado viendo ya en el hotel es un sitio muy bonito y típico, súper característico de todas las películas estas navideñas y cosas así. Así que seguidme. Mirad, hace tantísimo frío que pueden construir una pista de hielo solamente con la nieve y con el agua que están echando. Si viajas en diciembre o enero, las calles de esta ciudad estarán cubiertas de nieve, que junto a su decoración navideña hacen de ella una estampa única, ideal para dar agradables paseos o tomar algo en alguno de sus pintorescos locales. Y mira, si os imagináis el frío que hace, que está todo congelado, pero es que después encima tenemos aquí estalactitas de hielo, con lo cual es muy peligroso pasar por sitios así porque te puede caer una encima y imaginaros. Y cuando vengáis para acá, si venís en diciembre, tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que aquí empieza a amanecer a las 10 de la mañana y... pues... Esto es lo que pasa cuando hay hielo en el suelo. Casi se nos mata. Bueno, sí. Bueno, lo que decíamos, que si venís para acá tenéis que tener en cuenta que amanece a las 10 de la mañana y que también todos los restaurantes y tiendas antes de las 10 no abren. Así que, pues eso, vais a estar, por así decirlo, en un sitio muerto en el sentido antes, si venís antes. Así que bueno, a partir de las 10 se empieza a activar todo, ya empezamos a encontrar grupos de turistas, tiendas abiertas y bueno, es el momento de empezar a hacer vida por aquí. Y mirad, justo ahora si atravesáis todo el pueblo, llegáis hasta aquí, hasta la zona del río, que está el río completamente congelado, así que es una estampa perfecta para disfrutar también de ahora haciendo fotos e incluso pasear por aquí por el lateral de todo el río. Y bueno, la verdad es que eso, que se ve todo, la capa entera de hielo, de nieve y súper increíble. Este es uno de los sitios favoritos de los visitantes de Rovaniemi, ya que las vistas que ofrece son simplemente sorprendentes. Además, este río, llamado Río Kemi, con una longitud de 550 kilómetros, es el más largo de Finlandia. Bueno, y ahora aquí en Rovaniemi, ahora vamos a coger un autobús para ir a Santa Claus Village, que es el pueblo de Papá Noel. Voy aquí al autobús, que está además en el centro de Rovaniemi, y el autobús ha costado 10 euros por persona, y más o menos pues eso, vamos a tardar unos 10 minutos, 15 minutos en llegar, y más o menos cada hora solo un autobús de vuelta. Así que nada, vamos a llegar ahora enseguida y os lo enseñamos.
Ya nos acabamos de bajar del autobús y ya estamos aquí en el pueblo de Papá Noel y nos está cayendo una nevada bestial. Así que no hay nada, mirad por aquí, que tiene pinta de ser muy bonito y encima con los árboles 100% blancos, son increíbles. Y mira qué curioso, la parada de autobús que tiene forma de cabaña. Ya estamos aquí en la entrada de Santa Claus Village, así que ahora sí, bienvenidos al pueblo de Papá Noel. Y ahora, una vez que hemos entrado, tenemos aquí tiendas de adornos, restaurantes y bueno, la verdad es que también se está calentito, que es lo más importante con el frío que hace fuera. Y bueno, vamos a visitarlos ahora y os lo enseñamos. Y justo ahora mismo estamos aquí en la zona del edificio, que está todo llenito de tiendas y también de restaurantes en toda la parte de arriba, y la verdad es que es muy bonito porque está toda una primera planta y después arriba también como por pequeños recovecos y eso, y la verdad es que nos ha encantado. Aunque parezca increíble, durante todo el año, todas las tiendas de este recinto venden casi en su totalidad artículos de Navidad, como souvenirs, adornos para el árbol de Navidad o artículos decorativos. Ya estamos aquí en el exterior y la verdad es que es súper bonito, porque es que lo hemos visto muchas veces en fotos y tal, pero es que ahora es también la iluminación perfecta y es como una postal, pero idéntico. Mirad, mirad qué bonito. Se ve todos los árboles, toda la decoración. ¿Veis esto de aquí? Esto es donde marca que empieza el círculo polar ártico, es decir, donde empieza el polo norte. Así que mirad, voy a cruzarlo. Ya estamos en el polo norte. Y mirad, una cosa muy curiosa también de aquí es que este árbol está decorado con todas las banderas del mundo. Y mirad, este termómetro nos está indicando que ahora mismo tenemos 5 grados bajo cero, pero es que para los próximos días vamos a estar entre 12 y 13 grados bajo cero. Una curiosidad, ahí hay una cámara que precisamente cuando hemos estado organizando todo este viaje es una cámara que en directo emite toda la señal esta. Vale, pues llevamos varios meses y nunca había nevado tantísimo, siempre veíamos una capita de nieve. Sin embargo, hoy está nevando a lo bestia y bueno, es una cámara donde se puede ver todo en directo y la verdad es que es muy curioso de ver. Y esto de aquí es ticket para conseguir montarte en un reno, en un trineo. Entonces, pues eso también muy bonito porque tenemos ahí toda la gente ahí arropaditas con las pieles y tal. Y bueno, tiene que ser una cosa muy chula, muy chula. Y mirad, hace tantísimo frío que están construyendo ahora mismo un edificio de nieve completamente. Acabamos de averiguar qué es esto de aquí y es un restaurante bar de hielo. ¿Qué pasa? Que no hemos podido entrar porque todavía está en construcción, ya que la nevada ha caído hace poquitos días. Y ahora vamos a visitar una de las zonas más importantes del recinto, la oficina de correos de Papá Noel. Y aquí encontramos muchísimas postales de muchísimos tipos de diseños que la gente lo que está haciendo es que se pueden comprar y después compran el sello y lo envían a casa desde el buzón oficial de Santa Claus. Y ahora que vamos a estar eligiendo las cartas, mirad, tenemos aquí ya las cartas preparadas, vamos a pagarlas, le ponemos el sello, la escribimos y después la llevamos al buzón. Además las cartas son muy baratas, más o menos en función del diseño que tenían y tal, cuestan entre 1 y 2 euros.
Mirad, ya tenemos aquí las postales y ya tenemos la posibilidad de elegir Navidad de 2023 o 2022 y la vamos a echar aquí, así que vamos para allá. Cada año todas las cartas que se inscriben a Papá Noel llegan a esta oficina de aquí y más o menos cada año llegan unas 500.000 y todas las cartas que reciben son clasificadas aquí por países. Concretamente aquí encontramos España y son todas estas de aquí. Y este lugar también cuenta con alojamiento, que es lo que os vamos a enseñar ahora a continuación. El alojamiento, por lo que hemos estado viendo, cuesta unos 500 euros la noche. Pero bueno, si os lo podéis permitir, es el sitio perfecto para disfrutar en familia. Venid. Nos acaban de recoger en el hotel y ahora mismo vamos a empezar un tour que es en moto de nieve para ver las auroras boreales y además cenar también. Y entonces ahora mismo nos acaban de traer aquí, que es el campamento base, nos van a dar ropa para cambiarnos, para abrigarnos muy bien, porque hace un frío increíble fuera. Así que nada, que vamos a firmar, pues ya que tenemos el carnet de conducir y vamos para adentro. Ahora nos van a explicar todo cómo funciona, pero más o menos para que os hagáis la idea, nos van a dar los monos, nos van a dar las zapatillas, también un poco el tema de los gorros, es decir, es un poco todas las cosas para estar muy protegidos para todo el frío que vamos a pasar ahora. Bueno, ya estamos preparados con todo el equipo, ahora nos vamos a montar en el coche y nos va a llevar ya a las motos de nieve para hacer el safari por toda la montaña. Y ahora ya sí, estamos de camino hacia las motos de nieve y nada, ya estamos con todo preparado, nos han dado todo el equipo enterito, desde las botas, los pantalones, que es un mono entero, y con los guantes. Así que nada, a ver si suerte vemos auroras boreales y lo más importante, disfrutar de las motos de nieve, que es una cosa que nunca se hace, al menos en España. Entonces, bueno, ya, mira, un trayecto de 1 minuto y ya estamos llegando. Así que nada, ahora os lo enseñamos. Y ahora ya nos han explicado cómo van a funcionar las motos de nieve y ahora ya estamos preparados para montarnos en cada una de ellas. Vamos a ir en cada moto 2 personas, entonces bueno, ahora vamos a montar en la nuestra y nada, y vamos allá. Esta actividad es perfecta para todos los públicos, ya que, aunque nunca hayas montado en moto de nieve, los instructores estarán en todo momento pendientes de ti. Además, al principio se irá a una velocidad baja hasta que te hagas con la moto y puedas ir algo más rápido. Acabamos de parar las motos de nieve y ahora vamos a hacer un descanso. Hemos estado más o menos conduciendo 1 hora o así y la verdad es que es un poquito complicado porque hay que hacer muchísima fuerza para que la moto no se vaya para los lados. Y nada, y ahora eso, con lo que decía, vamos a hacer un descanso aquí, nos va a dar también un aperitivo y si se despeja un poco vamos también a disfrutar viendo las auroras boreales. Además que el sitio este es un sitio muy bonito de cara para hacer fotos y todo eso, así que nada, a ver si hay suerte y podemos ver alguna. Y nada, mirad, justo ahora mismo estamos por aquí haciendo fotos y eso, y están allí preparando el fuego para un poco para darnos de comer y disfrutar un poco, pues eso, disfrutando también con la comida, que la verdad es que después de todo este frío hace falta rellenar los estómagos. Y nada, y la verdad es que eso, que hace muchísimo frío, pero bueno, que es muy chulo esto. Y ahora ya acabamos de entrar, nos hemos sentado y lo bueno es que aquí con el fuego ya nos empezamos a calentar las manos por fin, que la verdad es que hace falta. Y nada, y están preparando también la comida para un poco pues, para darnos ahora y eso, así que nada, disfrutar, calentarnos y lo mejor, que después tengamos también suerte con las auroras. Ahora mismo nos acaban de dar aquí un té como de frambuesa calentito y la verdad es que también para agarrarlo con las manos está muy bueno. Y nada, ahora están preparando la comida, lo siguiente. Ahora ya nos van a dar la cena, que es salchichas, que las han estado aquí asando y tienen un olor increíble. Y ahora nos han dado marshmallows para acercarnos ahí al fuego, calentarlos y comerlos.
Bueno, acabamos de salir aquí de comer y de pasar una buena velada. Y nada, la mala es que no ha habido suerte y no hemos visto auroras boreales. Pero bueno, la verdad es que ha estado muy bien, ha merecido muchísimo la pena y ya nos vamos a ir ahora a la moto de nieve para hacer el camino de vuelta. Ahora aquí en Rovaniemi tenemos un tour que ahora empieza a las 9 de la mañana y nos va a llevar a unas cascadas congeladas. Lo hemos contratado por internet y lo único que pasa es que, por ejemplo, viniendo para acá, que han sido unos 10 minutos andando desde el hotel, está nevando pero un montón. Entonces nada, ahora nos van a dar el equipamiento, todas las cosas para no pasar el frío cuando estemos allí en la montaña y nada, os iremos enseñando y explicando un poquito todo esto que va a ser muy chulo. Ahora ya estamos aquí preparados y en este caso, como ya tenemos guantes de nieve, no nos han dado otros nuevos porque estos sirven. Así que nada, ya estamos esperando al guía y nos vamos a poner en marcha. Pues mirad, de camino a las cascadas tenemos allí la furgoneta porque hemos tenido un pequeño problemilla y estamos aquí esperando que nos recojan en otra furgoneta. Entonces estamos aprovechando también para hacer fotos en estos paisajes que son increíbles, nevados, y la verdad es que es muy bonito. Así que lo único que hace un frío increíble, pero bueno, la verdad es que es muy bonito todo esto. Mirad, si hace frío, que están todas las señales completamente congeladas. Estamos ahora mismo a unos 12 grados bajo cero y está nevando, hace frío, me duelen las manos. Vamos, que es la situación perfecta para morir aquí en la montaña. Ahora mismo nos acabamos de bajar de la furgoneta y hemos parado aquí dentro porque para que fuéramos al baño y eso, y también tienen una estufa para poder pues calentarse el cuerpo, las piernas y tal. ¿Y qué pasa? Que cada vez que estamos acercándonos al sitio que vamos ahí ahora, conforme nos acercamos hay más nieve. Entonces, pues eso, se está notando que todo el suelo está subiendo en la altura de la nieve. Bueno, y ahora mismo ya acabamos de dejar aquí el coche, la furgoneta, y estamos de camino ya a las cascadas congeladas. ¿Qué pasa? Que como hemos tenido ese pequeño percance, llevamos un retraso de aproximadamente 2 horas, con lo cual nos va a anochecer pues en el camino. Y nada, ya estamos empezando y ya para allá vamos. Pues nada, ahora justo ahí en la entrada nos está explicando el chico todas las cosas que vamos a ir viendo. Vamos a hacer un recorrido más o menos como circular, en el cual vamos a ir viendo cascadas, unos senderos, vistas, un mirador, y también de varios animales que iremos viendo, como por ejemplo águilas, también una especie como de hurones o algo así parecido. Y bueno, la verdad es que está muy chulo porque hay una cantidad de nieve increíble y estamos ya por aquí por todos estos bosques súper chulos. Mira, justo ahora mismo el guía aquí nos acaba de explicar un pequeño animalillo que se ha metido por ahí, que es la madriguera. Y mirad, justo estos árboles aquí tienen mujo, que es un mujo que solamente crece cuando la contaminación es cero, es decir, no hay ninguna contaminación ninguna. Y al parecer tiene muchas vitaminas D y unas cuantas más. Y al parecer dicen que es comestible tanto para los renos y todos los animales y para las personas. Pero bueno. Explicando es que, por ejemplo, técnica de supervivencia es, si queremos beber agua, cogemos la nieve, la metemos en la boca y ya cuando esté completamente derretida y un poquito más caliente es cuando se puede tragar, ya que si no la nieve directamente podría ser malo para el estómago. Bueno, en este momento vamos a dejar de grabar porque hay que bajar aquí agarrado a esa cuerda de lado, porque dicen que es una zona muy peligrosa y que empieza un cañón. Así que nada, vamos a ver si sobrevivimos a esto y os seguimos contando. Pues después de bajar, que ha sido un poquillo complicado, ya estamos aquí y lo que se ve es increíble porque es todo el cañón. Allí al fondo podemos ver las cascadas congeladas y bueno, ahí hay varias cascadas según nos ha explicado y la verdad es que las vistas desde aquí son increíbles. Mira, justo ahora que vamos a llegar a otro punto, que allí vemos una cascada que están congeladas tanto allí como por allí y allí están la gente escalándolas. Así que nada, la verdad es que es impresionante ver todo esto. Y ahora ya vamos al siguiente punto antes de que nos anochezca del todo. Y ahora viene otra parte más complicada porque nos tenemos que deslizar por el hielo.
Y mirad lo que impresiona verlo, que tenemos aquí un río completamente congelado. Todo esto es un río. Según nos ha explicado, aquí tenemos otra de las cascadas que es gigante. Y aquí, por ejemplo, ahora mismo la temperatura que tenemos entre unos 5 y unos 12 grados bajo cero es para gente, por así decirlo, es más fácil porque es para gente más normal. Cuando cae, por ejemplo, entre 25 grados bajo cero y 30 grados bajo cero, ya es para escaladores profesionales porque el hielo está mucho más duro y para ir escalando hay que ir rompiendo el hielo. Entonces, pues, explicando que la verdad es que es muy curioso. Mira, justo ahora mismo vamos a hacer una pequeña parada y nos van a dar aquí de comer salchichas que las vamos a hacer aquí en el fuego. Y la verdad es que nos está encantando el tour este. Y nada, y justo el momento perfecto para calentarse un poco y rellenar un poco las barrigas, que ya son casi las 4 de la tarde y además es de noche completa, desde hace ya una hora. Tenemos aquí la barra Sí. en 45 grados, el magnesio también en 45 grados y solamente con un movimiento fuerte y seco. Ahí. Vale. Con eso ya hacemos la acción. Bueno, después de haber cenado, habiendo recargado energía, ya ahora vamos de camino y nos quedan unos 20 minutos así y ya llegamos a otra vez al coche y ya de vuelta a Rovaniemi. Y con estas imágenes de Rovaniemi nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte y darle like. Aquí tenéis que tener una cosita en cuenta. No me sale, es que me pongo nervioso. Clima de mierda este. Y en el próximo vídeo... Y estamos aquí junto a la frontera de Rusia.